La mayor y más grande falencia que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia es el discipulado. Eso no es tema de discusión, créanmelo. Lo podemos ver a lo largo y ancho del país y aún en otros lugares fuera del país. La iglesia lamentablemente ha entrado en una decadencia muy grande en cuanto a su responsabilidad de proclamar el Evangelio, de ganar personas para Cristo, pero no solamente hacer eso, sino convertirlas en discípulos. Y cuando hablamos del discipulado, hablamos de dos personas, usted y la otra persona. Usted tal vez como discipulador y la otra persona como discípulo, o usted como discípulo y alguien como discipulador. Hermanos, el discipulado no solamente se trata de un aula donde se da una clase, usted lleva su lápiz, su borrador, sus apuntes o las hojas que le da el que lleva adelante el curso y usted tiene que rellenar, sino se trata de algo mucho más que eso. Pero tristemente el discipulado lo hemos reducido a eso dentro de la iglesia. Entonces, yo estoy en un discipulado, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque los días tanto de la semana en nuestra iglesia vamos y tenemos un curso, hay una pizarra, hay un multimedia, hay un profesor y ahí participamos. Y porque participamos de eso, bueno, decimos que estamos en un discipulado, estamos siendo discipulados. Pero la verdad es que si no pasa de eso, lamentablemente, es una clase cualquiera con un nombre que tal vez ni siquiera le correspondería, ¿no? De ponerle discipulado porque no está surtiendo ningún efecto en nuestra vida. Créame que por el ministerio que tenemos con mi esposa, visitamos muchas iglesias de diferentes denominaciones. No podemos hablar de esta o de aquella, sino de diferentes denominaciones. Y todas tienen el mismo problema. Todas pasan exactamente por lo mismo. El descuido. Hermanos, las iglesias están carentes de líderes, por ejemplo. Murió el líder que fue muchos años líder de la iglesia y nunca preparó a alguien nuevo y se fue y ahora está con un tremendo problema en la iglesia porque no hay quien asuma la responsabilidad. O si alguien lo hace, no tiene la preparación. Y cuando hablo de preparación no hablo solamente del concepto de conocimiento teológico, sino espiritual para asumir semejante responsabilidad. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces la iglesia se ha ido deteriorando. Las iglesias están sufriendo tremendamente en este tiempo, por eso les digo. Entonces, hablar del discipulado sería hablar de muchas cosas, pero en esta mañana yo quiero centrarme específicamente en el mayor y más grande reto que hay dentro del discipulado. Hay un reto, ¿y saben cuál es ese reto? Es tener frutos que permanezcan. Vuelvo a repetir, el discipulado no se trata de clase, el discipulado no se trata de que usted tenga un manejo bíblico o un manejo teológico o que tal vez hable otros idiomas y tenga un concepto muy pero muy grande en cuanto a cierta terminología dentro de lo que es la teología, valga la redundancia de la palabra, sino a poder cumplir con nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de discipulado, no estamos hablando de algo diferente al evangelismo, por ejemplo. Porque muchas de nuestras iglesias y el estudio que hemos recibido nos han enseñado que una cosa es el evangelismo y otra cosa es el discipulado. Cuando usted va a la Biblia, a Mateo capítulo 28, que es la gran comisión y que me imagino que la hemos visto de muchas veces y de muchas maneras, entendemos de que no son dos cosas diferentes. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede estudiar este pasaje y tener mucha enseñanza o muchos estudios de él,
pero tal vez yo quiero empezar diciendo de que siempre, hermanos, en el plan de Dios estuvo el utilizar al ser humano para poder propagar su reino. Siempre Dios, voy a decir así, cuando en algún momento en la eternidad determinó crear el mundo, sabiendo lo que iba a pasar, Él dijo que nos iba a ocupar a nosotros. O sea que no es algo nuevo, no es algo que de pronto sucedió por azar o porque se le salió la situación de control. No, siempre en el plan de Dios estuvo el uso del ser humano para propagar su reino. Y la manera era a través de la predicación del Evangelio. Entonces eso no cambia. Eso como digo, no fue el invento humano, sino que estuvo dentro del plan de Dios. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aunque la iglesia es consciente de eso, lamentablemente ha ignorado que existe un cuadro completo para cumplir esta responsabilidad. Otra vez, según Mateo 28, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice ir y evangelizar, dice ir y hacer discípulos. O sea, que la profundidad de la responsabilidad es un alcance, hermano, mayor que al evangelizar, que el presentar solamente las buenas nuevas. Hacer discípulos implica ganar personas para Cristo. O sea, se da por sentado eso. Porque usted nunca podrá tener un discípulo si primero no llega a los pies de Cristo. Y por último dice también ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted no puede bautizar a una persona no creyente, tiene que bautizar a un creyente. Entonces, la Gran Comisión da por sentada la responsabilidad de la evangelización. Pero nosotros creemos que esa es la meta, pero esa no es la meta, hermano. La meta es hacer discípulos. Y para hacer discípulos hay que ganarlo. Otra cosa, a todas las naciones. O sea, no solamente nos centramos en un lugar, sino somos responsables de todo. Y el verso 20 dice, enseñándoles, que es la manera de hacer discípulos. Y algo más todavía, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me parece que alguna vez yo hablé acá, no recuerdo si es así, ¿no? De esto, ¿no? O sea, hay un contenido que enseñar, no es nomás cualquier cosa, sino que hay algo que enseñar que el Señor Jesucristo dejó establecido. Ahora, eso lo entendemos y seguramente de alguna manera lo hemos practicado. Pero más que eso, hermanos, si hablamos del reto del discipulado, el cual es dar frutos que permanezcan, no solamente estamos hablando del hacer, que es lo que acabo de mencionar. Ir, predicar, estar, trabajar, traer, sino quiero hablar de esta otra parte que a veces nosotros ignoramos, el ser. Porque esos son dos aspectos fundamentales que tienen que estar ligados en la vida de nosotros. El hacer, pero el ser. Y esa es la mayor y más grande falla que estamos cometiendo los creyentes. Porque hacemos, pero la pregunta es, ¿somos? ¿Somos realmente? Porque al final de cuentas uno de tanto repetir, aprende ciertas cosas, aprende ciertas estrategias y sabemos cómo evangelizar, sabemos cómo hacer, ir a una plazuela, ir a un mercado, ir no sé dónde, a tener un evento evangelístico en la iglesia. Y créanme que al final tenemos actividades y las llevamos a cabo, las llevamos adelante. Pero ¿somos realmente nosotros lo que queremos que sean los otros? Una de las cosas que debemos entender, por ejemplo, es que el que escoge es Dios, no somos nosotros. Si usted se va conmigo a Juan capítulo 15, por favor, por un momento. Juan capítulo 15, que es un capítulo muy conocido, verso 16, dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mire, da el propósito, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Muchas veces, hermanos, yo en mi vida, recuerdo muchos años atrás, siempre agarraba el área de evangelismo dentro de la iglesia porque me encantaba hacer eso, todavía me encanta, pero ahora no estoy tan metido así en eso. A mí me daban esa área, yo armaba mi equipo y empezaba a trabajar 100% el año en evangelismo. Y cuando terminábamos el año, hermanos, hacíamos una evaluación. Y yo tenía una lista de registro de cuántas personas llegaron a los pies de Cristo. 100 personas, 120 personas, 150 personas en el año. Y qué satisfacción tenía mi corazón de decir, no, ganamos 150 personas para Cristo este año. Hicimos evangelismo en pintura, hicimos evangelismo con teatro, hicimos evangelismo a través de campañas, a través de aires libres, qué sé yo, y este es el resultado. Pero, ¿saben cuál pregunta era la que esa alegría de mi corazón hacía que desaparezca? ¿Cuántas de esas personas permanecieron en la iglesia? Y ahí estaba el problema. 100, 150 ganadas para Cristo y tal vez 10 o 20 máximo estaban en la iglesia. ¿Y el resto? Eso me llevó aquella vez, me acuerdo, a hacerme la pregunta, ¿cuál es la falla? Yo tenía el nombre de la persona, yo tenía la dirección de su casa, yo tenía el número de teléfono. Hermanos, el equipo de evangelismo los había visitado. Había llegado a su casa, conocíamos dónde vivían, pero no permanecían. Un 10%, nosotros vimos que un 10% era máximo lo que permanecía. El Señor Jesucristo nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Y cuál era el propósito? Como dice en el verso 16, que leíamos de Juan capítulo 15, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo le pregunto a usted ahora, ¿cuántos años lleva en la vida cristiana? Yo llevo un poco más de 30 años. ¿Se siente satisfecho con lo que ha hecho dentro de su responsabilidad delante del Señor? ¿Usted cree que su Señor le va a decir, bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, tal vez usted no, pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos desperdiciado nuestra vida en otras cosas, menos en nuestra mayor y más grande responsabilidad. ¿Cuántas personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador a través de mi ministerio, a través de mi vida, y han permanecido? Es más, voy a decir una palabra un poco más fuerte. ¿En cuántas vidas, hermanos, yo he echado mano, he metido mi mano, he influido en ellas, al punto de que ahora son fieles en la iglesia? Están llevando adelante algún ministerio, son personas completamente entregadas al Señor. Cuando hablamos del reto del discipulado y de un fruto que permanezca, el Señor está hablando exactamente de eso. Mi responsabilidad no solamente es hablarles de Cristo, guiarlos tal vez en una oración como hacemos normalmente a los pies de Cristo, sino hacer que esa persona permanezca, crezca y se desarrolle en la vida cristiana, para que cuando ya yo no esté, hermano, esa persona pueda continuar con la obra del Señor. Que en mi ausencia no sea un conflicto dentro de la iglesia. Y que no suceda lo que hoy está sucediendo en la mayoría de las iglesias. Y vuelvo a repetir, eso habla del ser, o sea, de nosotros. Eso habla, hermano, no solo de nuestra formación,
sino habla de nuestra integridad como creyente. ¿Cómo usted puede lograr frutos que permanezcan? Necesitamos mirar a nuestro propio interior. Necesitamos mirar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. El discipulado no es una clase. El discipulado es, ¿sabe qué? Impartir o dar vida, transferir vida. Ojo, yo no estoy hablando del nuevo nacimiento. Yo estoy hablando que a través de nuestra vida, esa nueva persona en la vida cristiana va a aprender a orar, va a aprender a leer la Biblia, va a aprender a llegar a la iglesia, va a aprender todo lo que concierne a la vida cristiana. Y si yo no tengo la capacidad de enseñarle eso, ¿cómo voy a tener un fruto que permanezca? Algunos teólogos le llaman a eso reproducirse. ¿Usted tiene hijos en su casa? Seguramente que sí, ¿no? Usted sabe que los hijos imitan todo lo de sus padres, ¿no? Por eso se recomienda a los papás y se dice, sean buenos padres porque los chicos los están mirando. Si usted es un mentiroso, hermano, va a tener hijos mentirosos. Tuvimos la oportunidad de conocer una familia cristiana donde mentir, hermano, era tan natural que, como decimos nosotros los venianos, ni pestañeaban para hacerlo, ¿no? Y se convierte en pastor el esposo de esa hermana, por ejemplo, de una iglesia. Y cuando empieza a desarrollar su ministerio, tiene problemas. ¿Pero cuál era el problema? Un mal hábito. Y cuando miramos a sus hijos, por supuesto, aprendieron bien la lección. Eran mentirosos de primera. Hermanos, cuando nosotros vamos a guiar a alguien en la vida cristiana, ¿qué le enseñamos? ¿Qué le demostramos? ¿Cómo le decimos que tiene que llevar su vida cristiana? A eso me refiero cuando hablamos del ser. Porque le vuelvo a repetir, el hacer, estamos acostumbrados. El creyente o el religioso que llega a la iglesia sabe hacer, créanme que si usted le pide algo es experto en hacer. El problema es el ser. ¿Cómo lleva su vida cristiana usted? ¿Leyó su Biblia? ¿Tiene un tiempo con el Señor? Yo quiero darle esta mañana tal vez algunos consejos clave que usted necesita en su vida para cambiar el ser. Y de esa manera, hermano, cuando vaya al hacer, pueda tener frutos que permanezcan y verdaderos hermanos en la fe que van a llevar adelante la obra del Señor. El primer modelo que tenemos, ciertamente el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Este versículo resume la vida de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. En este versículo, hermano, el apóstol Pablo abre su corazón a sus lectores para que lo conozcan completa e íntegramente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Alguien dijo así: porque mi primordial propósito es que yo pueda conocerle. Hermano amado, ¿cómo podemos tener frutos que permanezcan si mi relación personal con Cristo, que es mi Salvador, que es mi Señor, es una relación a distancia? Siempre que escuchamos cuando hay jóvenes, ¿no?, que están de novios y dicen, ¿qué pasó con tu relación? Seguimos siendo novios, pero él se fue a Europa. Sí, pero seguimos en una relación a distancia y nosotros le decimos, cuidado, las relaciones a distancia no funcionan, peligroso. ¿O no es así? Sabemos que pueden haber grandes peligros.
Aún, hermanos, cuando son casados y el esposo o la esposa va a viajar por un tiempo prolongado, ¿qué se le dice? Cuidado, hermanos, no es buena la separación por mucho tiempo. Puede acarrear. Hermanos, muchos creyentes llevamos relación a distancia con el Señor Jesucristo. No hablamos con Él, no nos relacionamos con Él. Solamente cuando hay emergencias no agarramos el teléfono y lo llamamos. Señor, por favor, líbrame de esto. Señor, sácame. Señor, aquí, Señor. Pero en esos momentos, pero en lo cotidiano de la vida, Él no viene a ser una prioridad. Cuando Pablo escribe, hermanos, esta carta dirigida a esta iglesia que estaba en ese lugar, ¿sabe dónde se encontraba él? En una prisión. Él estaba prisionero, hermano. Estaba en un calabozo, en un lugar duro, en un lugar difícil. No había luz exterior, hermano. Probablemente Pablo estaba encadenado en un lugar frío, húmedo y posiblemente lleno de ratas. Desde ese lugar él escribe esta carta, hermano. Y ¿sabe qué? Él no dice en la carta, hermanos, por favor usen sus influencias, porque yo estoy preso injustamente. Me han metido preso por predicar el evangelio, por querer que la gente se convierta en una persona buena, en algo bueno. Él no dice, vayan y hablen con Julano, vayan y hablen con Sutano. ¿Por qué? Porque no puedo estar aquí. Este lugar es terrible. Me voy a enfermar de reumatismo, de no sé qué. ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Ayúdenme! Hermano, tal vez cualquiera de nosotros haría eso. Pablo escribe esta carta desde un lugar así, hermano, en una situación pero tan difícil, pero él no estaba preocupado por su libertad. Él estaba preocupado por conocer a Cristo. Él dice, a fin de conocerle, hermanos. Esa era su preocupación de Pablo. Si usted se da cuenta, no, su interés de él no era que me saquen. Quiero estar cómodo, quiero estar bien. Su interés de él era, hermanos, su relación personal, su intimidad con Cristo. Si la cárcel era necesaria para que él le conozca más al Señor, él decía, amén. Con gusto voy a estar ahí, porque eso me va a llevar a Él. Eso me va a hacer conocerle mejor. Hermano, ¿cómo anda su intimidad con el Señor? ¿Cómo anda su relación con el Señor? Para que usted tenga un fruto que permanezca, una vida rendida a los pies de Cristo, usted tiene que enseñarle cómo vivir al lado del Señor. Usted tiene que enseñarle cómo conocer a ese Señor en el cual ha depositado su eternidad. Él quería conocer más profundamente al Señor. Él quería conocer más íntimamente al Señor, como no lo había conocido hasta ese momento, hermano. En esta expresión del apóstol Pablo encontramos algunas cosas interesantes. Él está hablando de avanzar, de no detenerse. La situación, la circunstancia, el problema no debe ser una razón de impedimento para que yo avance en mi experiencia personal con Cristo. No solo hay que avanzar, hay que llegar donde el Señor quiere que lo hagamos. Pero no solamente notamos eso, hermano, hay que percibir, hay que reconocer. Mire lo que dice, volvamos a leer el versículo, a fin de conocerle, escuche lo que dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Usted cree que de todos los que estamos esta mañana acá presentes, o sea, alguno de nosotros, ha padecido algo más o menos similar a lo que nuestro Señor padeció? ¿Usted cree que tal vez ha pasado por una experiencia algo agónica como la que el Señor tuvo que pasar cuando iba al Gólgota? Pablo quiere experimentar, hermanos, en su propia vida lo que el Señor pasó. O sea que no estamos hablando de un conocimiento intelectual. La palabra conocer que se utiliza en este versículo, hermano, en el idioma original, no significa un conocimiento intelectual, ese que recibimos en el seminario.
ese que recibimos en las clases de discipulado en un aula. Pablo no está hablando de conocer sobre Cristo. Él está hablando de un conocimiento experimental. Lo estoy viviendo en mi vida, o sea, lo puedo sentir dentro de mí. Es parte de mi vida de cada día. Hermano amado, esa es la parte que nosotros los creyentes no queremos pagar en este tiempo. El sufrimiento no es para los creyentes. El sufrimiento es para los malos, el sufrimiento es para Maduro, ¿no? Para ellos el sufrimiento. Esos tipos han hecho cosas graves. Pero usted y yo tal vez decimos, no, pues yo no he hecho semejante cosa. ¿Cómo voy a sufrir? Es más, cuando estamos padeciendo una enfermedad, cuando estamos pasando, hermanos, por tal vez una crisis económica, nos entristecemos. Y no solo nos entristecemos, hermanos, nos molestamos. Y no solo nos molestamos, le reclamamos a Dios. ¿Cómo es posible? Conozco una persona muy cercana a mí que cada vez que la veo me dice, ¿tan grande fue el pecado que yo cometí para terminar mi vida de esta manera? Realmente no entiendo. Y dice ser cristiana esta persona. Pero cuando ve su situación, mire, razona de esa manera. ¿Qué fue lo que hice tan grave que Dios tuvo que castigarme de esta manera? Estoy hablando de una persona mayor, de la tercera edad. Y cuando yo la veo, le digo, tenés una silla de ruedas. Muchos sueñan con tener una silla de ruedas y no pueden. Vos tenés una, y nueva, 0 kilómetros. Tenés un colchón que funciona, que tiene un aparatito que te hace masajes cuando vas a dormir en la noche. Muchos no tienen colchón. Tenés 2 personas que te cuidan, una de día y otra de noche. Otros no tienen nadie quien los cuide. Tenés a tu familia que te llama por teléfono y te visita y siempre te está de alguna manera ayudando y velando por vos. Tenés una casa donde vivís que cuando llueve te entras y no te mojás. Cuando hace calor tenés un aire acondicionado que lo encendés y te refresca. ¿Por qué te quejas tanto? Y por último, estás así porque quisiste estar así. Hermano, Pablo no mira si su cuerpo le dolía, si sus huesos iban a sufrir las consecuencias de estar en ese lugar, o el peso de las cadenas sobre sus manos o sobre sus pies. Hermano, la preocupación de Pablo era conocer al Señor, tener una experiencia personal con Él, no tener un conocimiento en la cabeza solamente, sino una vivencia diaria. Muchos de nosotros, hermanos, no llegamos al reto del discipulado, como dice el Señor en Juan 15, a tener frutos que permanezcan porque no tenemos una relación cercana con Cristo. El discipulado requiere de hombres y de mujeres que vivan realmente para el Señor, hermano. Quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio de ser seguidores de Cristo. No solo de pantalla, no solo una carita bonita que yo la presente y que la muestro con mi Biblia bajo el brazo, que me vean. No, hermano, sino una vivencia real. Eso es hablar del ser justamente. Por eso la pregunta es, ¿somos o no somos? Yo no puedo juzgarlo a usted ahora y decir si es o no es, pero cada uno de nosotros podemos hacernos esa pregunta y darnos la respuesta, hermano, y ser honestos con nosotros mismos. No se engañe usted. Hermano, Tito capítulo 1, verso 16, por favor. Tito capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor: profesan conocer a Dios,
Pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, créame que hoy en día las iglesias están llenas de este tipo de personas. Profesan, yo soy creyente. No, yo soy creyente, por favor, tómeme en cuenta, soy creyente. Profesan conocer a Dios, pero, escuche esto, cuando tienen que demostrarlo, lo niegan. ¿Cómo se niega? Pues con los hechos, pues hermano, con el comportamiento, con la conducta, con el carácter. Ahí está el lío, ahí está el problema. Y no estamos hablando de perfectos, porque esos no existen. Lo seremos cuando vamos con el Señor. Hermano, para que haya un fruto que permanezca en nuestra vida, necesitamos realmente conocer de verdad al Señor Jesucristo, más que saber de Él. ¿Cómo puedo yo llevar una vida agradable delante de Él? Porque seguramente esa es la pregunta. ¿Ok? Está destruido todo lo que hemos pensado hasta ahora, y ahora ¿cómo funciona la cosa? La palabra del Señor nos da algunos consejos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, por ejemplo? Otro versículo conocido por nosotros, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, despreció, entiende esa expresión, ¿no? Despreció todo lo que le hicieron. O sea, no tuvo valor, no tuvo sentido, no influyó, no les afectó absolutamente nada todo lo que le hicieron por causa de nosotros. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él. Cristo, hermanos, veía el resultado de su obra, no el padecimiento. ¿Y cuál era el resultado? Usted y yo esta mañana sentados acá, ganados por su sangre. Para Él eso era lo importante, no lo que iba a pasar. Muchas veces nosotros decimos, no, ¿qué voy a hacer eso? ¿Cómo crees? Imagínate lo que voy a pasar, imagínate lo que voy a sufrir. No, yo no estaría dispuesto a esas cosas. Hermanos, cuando dice el autor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, justamente la pregunta es, ¿cómo actuó y cómo reaccionó él ante lo que le hicieron? ¿Se enojó, gritó, peleó, pidió auxilio, pidió ayuda? ¿O simplemente fue obediente hasta cumplir con el propósito? Fíjese que lo que Pablo dice en el verso que vimos, Filipenses 3:10, está exactamente ligado a lo que dice el autor de Hebreo. Los ojos de Pablo estaban puestos en Cristo, a pesar de su situación, a pesar de su circunstancia, a pesar de su problema, hermano. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, quiero que entienda que esta expresión implica esto: contemplación deliberada del propio camino a la luz de Cristo. Es un acto, dice, de mirar y examinar antes de actuar o antes de reaccionar. Esa es la expresión puesto los ojos en Jesús. O sea, que si yo tengo que pagar un precio muy alto, hermano, por cumplir, por obedecer, por hacer, antes de que yo reaccione, digo, no. O como dijo Pedro, ¿no ves? No, Señor, yo voy a dar mi vida por vos. Y el Señor le dice, Pedrito, me vas a negar 3 veces esta noche. O sea, antes de tener una reacción emocional, yo debo observar, debo mirar, debo examinar, pero a la luz de Cristo. Y cuando hago eso, hermano,
me voy a dar cuenta de que no importa el peligro, no importa el sufrimiento, no importa lo que tenga que pasar, sino el cumplir, el llegar. Eso va a ser lo fundamental en mi vida. Implica una observación diligente con fines justos. O sea que no voy a coimear, ¿sabe qué? No voy a tratar de evitar pasar por eso, pero llegar igual allá. No, de ninguna manera, hermanos. Si tengo que pasar, pues lo voy a hacer. Si Dios quiere librarme, pues me librará. ¿Sabe a qué me lleva en mi mente? A esos 3 jóvenes que fueron, hermanos, puestos frente al rey, y el rey les dijo: última oportunidad. Si no se postran y adoran, van a ser echados al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? No lo vamos a hacer. Ese Dios en el cual hemos creído puede librarnos de tu mano. Y si no, dijeron ellos, o sea, y si nuestro Dios no quiere librarnos, no nos vamos a arrodillar. Se enfureció el rey, lo calentó 7 veces más el horno y los echó ahí. Hermano, puestos los ojos en Jesús, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros de sacrificarnos, de ir, de dar o de hacer? Para que haya un fruto que permanezca, yo necesito entender esto. Esto es ser. Y entonces eso es lo que voy a transmitir a mi discípulo. Y mi discípulo va a aprender, hermanos, la vida cristiana y va a continuar hacia adelante. El discipulado no es un fin realmente. El discipulado es un medio por el cual Dios nos permite conocer a Cristo. Es como una carrera. En el mismo Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y por eso dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús. La vida cristiana es como una carrera, hermanos. Hay obstáculos, hay dificultades. No es como tal vez alguien nos dijo posiblemente o nosotros la creímos. Hacernos creyentes es evitar los conflictos. Mentira, es todo lo contrario. Hebreos 12:1 dice despojarse. ¿Qué está estorbando para que nosotros tengamos una verdadera intimidad con Dios? ¿Qué es aquello que está impidiendo, hermano, que usted pueda conocerle mejor al Señor? Que pueda experimentar en su vida la realidad de Cristo. ¿Pecado? Puede ser pecado, hermano. O puede ser otra cosa que no sea pecado, pero que se va a convertir en pecado porque se está oponiendo, hermanos, a que yo pueda cumplir con ese objetivo. Esa es la idea de despojarse. Para despojarse hay que tener esfuerzo, hermano. Para despojarse hay que tener disciplina. Para despojarse hay que tener dedicación. Si esto lo aplicamos al contexto de aquella época y aún de nuestra época, fíjese, hermanos, los maratonistas, porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Qué hacen los maratonistas, hermanos? La ropa que usan es la más delgada posible. No crean que se visten así para mostrar sus grandes físicos porque son flacuchentos todingos, no tienen un buen físico. Lo hacen, hermanos, porque todo lo que tienen sobre su cuerpo a la larga empieza a pesar sobre ellos. Y ese es el consejo que está dando el autor de Hebreos en el capítulo 12. Despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. Pongámonos ligeros, ¿para qué? Para poder correr la vida cristiana. Quitar todas las cosas que representan un estorbo en mi carrera como creyente, hermano. Para poder avanzar en la vida cristiana llevando una vida de santidad delante del Señor. Entonces, primer consejo, hermano, conocerle, pero conocerle de verdad. Segundo consejo, hermanos, y nuestro hermano que dirigía habló un poco de eso, glorificarle. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué significa? ¿O qué entendemos cuando decimos hay que glorificar a Dios? O yo glorifico a Dios. Siempre lo relacionamos con la alabanza. Y no, por si acaso no es incorrecto, ¿no? Yo glorifico a Dios cuando le alabo.
Es verdad. Yo glorifico a Dios cuando doy las ofrendas. Es correcto, hermano. Yo glorifico a Dios cuando vengo a la iglesia y estoy deseoso de escuchar la palabra, de compartir, de tener comunión. Todo eso es correcto. Pero la idea de glorificarlo, hermanos, va más allá de estas cosas que acabo de mencionar. Glorificar es darle la gloria, es darle la honra a Él. Pero más que eso, hermano, la manera correcta de glorificar a Dios es cuando yo cumplo con mi llamado. Es cuando yo cumplo con mi llamado. La verdadera glorificación que se da a Dios es cuando usted y yo hacemos lo que teníamos que hacer. No solo alabamos, no solo ofrendamos, no solo participamos, sino cumplimos con nuestro llamado. En la iglesia no hay ningún adorno humano, excepto, no sé, algunas cositas que están por acá. Todos llegamos acá a cumplir un propósito de vida. Usted llegó a esta iglesia, fue traído por el Señor para cumplir, hermanos, un propósito de vida. Ahora yo le pregunto, ¿está glorificando a Dios? ¿Está cumpliendo? Yo siempre doy ofrenda. No, eso es natural. Todo creyente hace eso. ¿Por qué? Porque sabe que es su responsabilidad. La pregunta acá es, ¿usted sabe qué es lo que Dios específicamente quiere que haga en este lugar y realmente lo está haciendo? Mire lo que dice Juan 17:4. Palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 4. Dice, vamos a leer desde el 1 para que usted se ubique en el contexto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire lo que dice el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste, ¿qué? Hiciese. Qué tremendas las palabras del Señor. Padre, yo te he glorificado porque he cumplido el propósito por el cual vine a este mundo. La razón por la cual vine a este mundo. Hermano, ¿y usted y yo qué podemos decir esta mañana? ¿Qué podríamos realmente decir sobre esto? ¿Estamos cumpliendo? Yo le dije que tal vez la mayoría de nosotros hemos desperdiciado nuestra vida, hermano, haciendo lo que no deberíamos hacer. Unos queriendo enriquecerse, otros queriendo hacerse populares, otros queriendo ganarse el mundo, otros queriendo hacerse más hermosos, más bellos. Y se nos fueron los años, Y a estas alturas de la vida, ¿qué podemos decir, hermanos, de aquello? ¿Realmente nosotros hemos podido cumplir con nuestro propósito de vida? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice, 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, si usted quiere glorificar a Dios realmente, haga lo que tiene que hacer en esta vida. Cumpla su llamado. Cumpla su ministerio. No sé, póngale el nombre que quiera, pero cumpla con el propósito que Dios le ha dado a su vida. Eso es glorificarle realmente al Señor. 1, conocerle. 2, glorificarle. Y 3, hermano, ser como Él. Conocerle,
Glorificarle, ser como Él. Ser como Él. ¿Sabe qué implica eso, hermano? Que no soy yo, es Él en mí. Y eso lo encarnó el Señor Jesucristo en su propia vida. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Ya no es donde yo decido, es lo que Él decida. Tengo que entender que la vida que llevo ya no me pertenece, hermanos. Le pertenece a Dios. Él pagó un precio para rescatarnos. Entonces, cuando yo digo mi vida, mi tiempo, mi auto, mi casa, mi familia, mis hijos, hermano, yo estoy con una actitud de soberbia delante de Dios. Porque yo no me pertenezco. El apóstol Pablo lo dijo clarito en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi trabajo, mi plata. Nunca el Señor Jesucristo antepuso su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando Él oró antes de ir, hermanos, a la cruz, Él le decía al Padre, si es posible que pase esto, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y sabía usted que el Señor Jesucristo no estaba hablando de ser crucificado, hermanos, de que lo claven, del dolor? Él no estaba, para eso ciertamente era doloroso, pero para Él eso no era tan grande como el hecho de que el Padre cargue el pecado de nosotros sobre Él y tenga que darle su espalda. Esa acción, de esa acción estaba hablando el Señor Jesucristo. Porque no se puede estar fuera de la presencia de Dios y continuar adelante. Y Él le dijo al Padre, si es posible evitar eso, pero que no se haga mi voluntad. Y no fue posible, hermano. A eso me refiero cuando digo ser como Él, justamente. A medida, hermanos, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, nosotros vamos a ser como Él. Nadie puede cambiar su vida. Usted puede ser la persona que tenga la mejor predisposición y voluntad y fuerza de voluntad para ser diferente, pero no podrá cambiar una pizca de su vida si el Espíritu Santo no toma control de su vida. En Gálatas, cuando el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia allá de esta región de Galacia, hermanos, le dice que hay una lucha dentro de nosotros entre la carne y el Espíritu, y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y las enumera. Y más adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, controlados del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, sale el fruto de nosotros, el fruto de Él. Y entonces, hermano, ya no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Hermanos, ¿cómo hemos llevado nuestra vida durante este tiempo? ¿Cómo hemos gobernado nuestra vida durante este tiempo? Digo así porque yo decido si voy o me quedo. Yo decido si compro o no compro. Empezamos siempre con eso. Siempre manejamos eso. ¿O será que yo soy el único raro que tengo ese problema? Cuando yo me descubro, hermano, yo estoy tomando el lugar de Dios en mis decisiones en vez de dejar a que sea Dios el que decida por mí. Yo decido hacer esto, yo decido no hacerlo, yo. Y de pronto digo, ¿y cuándo le consulté a Dios?
Entonces, no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Y a lo largo de mi vida en el ministerio, hermano, he podido darme cuenta, por supuesto, después de haber hecho las cosas, de cuántas veces yo tomé decisiones radicales en mi ministerio, diciendo que Dios lo hacía, que Dios me guiaba, pero nunca lo hizo Dios. Y honestamente, hermano, yo me arrepiento de muchas decisiones que tomé hace años atrás, ministeriales, por supuesto. Por ejemplo, renunciar a un ministerio. Había orado tanto al Señor y Dios me lo dio, y después de un tiempo renuncié y dije, Dios me dice que renuncie. Mentira, era mi capricho. Y por supuesto, hermano, las consecuencias vinieron. Ser como Él implica, hermano, someter mi voluntad a su voluntad. Eso es ser. Conocerle, 1. Glorificarle, 2. Y ser como Él, 3. Y seguramente pueden haber muchos otros consejos, pero quiero quedarme con esos esta mañana. Y terminar con el último, hermano. Ahora, cuando ya yo soy lo que tengo que ser, necesito tener un plan. Necesito tener un plan. No es que como que, sí, ahora yo quiero hacer lo que Dios quiere, entonces Dios va a hacer que yo me reúna con el hermano, o que nos veamos, que si yo voy yendo al norte y el hermano va al sur, como es voluntad de Dios, Él va a hacer que nos encontremos. No sé cómo, pero nos vamos. No es así. No funciona así, hermanos, el discipulado. No funciona así el crecimiento de la iglesia. No funciona así, hermanos, la vida cristiana. Necesitamos tener un plan de acción. El Señor Jesucristo lo tuvo. Si Él lo tuvo, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo, hermano? Discúlpeme, yo soy enemigo de no programar nada y esperemos a que llegue la fecha y que salga como salga y eso va a estar bien. No. Ahorita yo tengo algunos lamentos, digo así, ¿no? El año de trabajo, este 2026, en septiembre del año pasado, nosotros ya lo teníamos hecho. Todo nuestro año, todas nuestras responsabilidades. Y de pronto me llama alguien y me dice, hermano Roider, queremos pedirle que usted venga a tal fecha, y yo reviso y no puedo. Ay. Y otra, y no puedo. Ya tengo mis compromisos hechos. Decirle que yo era así siempre, mentira, tuve que aprenderlo, ¿no? Alguien me lo enseñó, porque yo era desordenadísimo, desorganizado. Pero qué agradable es cuando usted tiene un plan, entonces usted sabe cómo va a llevar adelante. El Señor lo tuvo. Hermano, cuando Él iba a llamar a sus apóstoles, Él tenía un plan. Él no fue y a ver quién está medio distraído por ahí, o como que no está haciendo mucho. No, hermanos. Qué interesante. Vaya a Mateo capítulo 4, por favor, conmigo por un momento. Estamos ya en el final del estudio. Mateo capítulo 4, verso 18 y verso 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, estoy en Mateo capítulo 4, verso 18 y verso 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, escuchen, venid en pos de mí. Y listo. No les dijo eso. A ver, muchachos, dejen eso y vengan conmigo. No. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, les dijo el por qué. Les dijo, quiero que vengan conmigo. Y la pregunta es, ¿y para qué? Para que se hagan pescadores. Ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. No les dijo, vengan conmigo. ¿Para qué? Después vemos qué hacemos. ¿No ve? A ver, después algo va a salir. No, hermano. Él tenía completamente claro lo que quería con estas personas. Primera cosa, es interesante. Él les pidió que le siguieran, pero la pregunta es, ¿por qué o para qué? Quería transformarlos en hombres que usarán sus vidas para pescar a otros hombres. Pero no solamente les dijo, vengan, van a hacer esto.
Mire lo siguiente, hermano. Marcos capítulo 1, verso 35. Usted puede a través de los evangelios, hermanos, darse cuenta que el Señor Jesucristo tenía un plan. Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué dice? Oraba. Les dijo el por qué, pero les enseñó el cómo. Porque el siguiente versículo dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Hermanos, no solamente es que yo quiero que ustedes hagan discípulos. Ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? Miren, la primera cosa es doblar rodillas. La primera cosa es ponerse en consonancia con el Padre. El Señor les mostró cómo hacerlo. Dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, hermano, y se ponía a orar. Y esa es la parte, tristemente, que más hemos descuidado nosotros, hermano. Es doblando rodillas, hermano. Es estando conectados con el Señor. Él buscaba al Padre en las madrugadas para pasar un tiempo a solas con Él. ¿Por qué en las madrugadas? Porque no quería interrupción el Señor, hermano. Porque una vez empieza el día, que una llamada telefónica, que una responsabilidad, que una cosa, que la otra. Muchas veces, hermano, yo cuando estoy en las mañanas con mi Biblia abierta, yo tengo una lectura y leo varios pasajes de la Biblia. Y ya estoy pensando, ¿no? Si ese día lo empecé tarde, ya tengo mucho problema. Porque miro mi reloj y mi lectura no dura 10 minutos, hermano, no dura 15 minutos, dura una hora y media. Y ya estoy pensando, a esta hora ya debería estar haciendo esto. A esta hora ya. Pero ¿quién es el culpable? Fui yo, pues, ¿no? ¿Por qué no lo hice más temprano? Hermano, el Señor se levantaba muy de madrugada porque no quería interrupciones. Era un tiempo especial entre Él y el Padre. Solamente para dos. Era intimidad. Y no es que sonó la alarma, no es que entró la llamada, no es que lo buscan a la puerta, o no es que hay que ir al mercado, que hay que comprar para el desayuno, o lo que a veces tomamos juguitos verdes para bajar de peso y hay que ir temprano a comprar, ¿no es? Para hacernos los juguitos verdes. No, hermano. El Señor le enseñó a sus discípulos cómo tenían que hacer para cumplir lo que les estaba encomendando. Pero no solamente el Señor, hermanos, los llamó con propósito. No solamente les muestra el cómo hacerlo. Él les ayuda a empezar en el momento. Y ahí está la gran comisión, Mateo capítulo 28. Se apega a ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hermanos, y termina diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, el Señor no les dijo, muchachos, dejan de pescar peces, vamos, van a ser pescadores de hombres, así se hace, mira, hay que orar, esto y lo otro, y muy bien, vayan. No, hermano, Él les ayuda, Él es parte de ese proceso en la vida de estos hombres. Imagínense, hermanos, el Señor iba a volver al cielo y estos 11, porque uno estaba chueco, estaba chuzo, como dicen por ahí, estaba podrido, tenían que continuar la responsabilidad. Y si estos fallaban, imagínense, no haya llegado el Evangelio a Bolivia y nosotros no fuéramos creyentes, estuviéramos condenados al infierno. Entonces el Señor, ¿qué hizo, hermano? Les ayudó a empezar. Les ayudó a empezar. Les prometió un consolador, y uno igual que Él, hermano. Y cuando Él se fue, el Espíritu Santo, vino y llegó a la vida de todos los creyentes. No puede ser que usted tenga a su discípulo y le diga, ahora, muy bien, ya aprendiste, anda a evangelizar. Pero anda, así empezamos todito. Tenés que pasar nomás, ¿cómo le llaman cuando uno pasaba por un callejón y lo golpeaban? Tenés que pasar por ahí, parte de tu formación. No, hermano, ¿para qué lo va a hacer que se queme si usted puede estar ayudándole? Acompáñelo en sus primeros pasos. Y por último, hermanos,
el Señor estaba observando cómo lo hacían. Les hizo un seguimiento. En Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, por favor vaya conmigo ahí. Mateo capítulo 26, verso 38, pero vamos a ver otros 3 versículos más. Mateo capítulo 26, verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Si seguimos leyendo, usted seguramente ha leído acá y conoce, pero quiero mostrarle cómo se ve el seguimiento del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Escucha el verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo otra vez. Qué tremendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, él iba a orar y volvía a verlos qué estaban haciendo. Él volvía a orar y volvía a verlos qué estaban haciendo. Hermanos, a eso le podemos llamar un seguimiento. Hermano, luego de poder esta mañana ver esta pequeña clase o esta pequeña lección o como quiera usted estudio, si quiere llamarle de esa manera, y entender que necesitamos tener frutos que permanezcan o que perduren, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos lograr eso? Hemos aprendido que necesitamos ser realmente. Y para ser, tenemos que conocerle, glorificarle y ser como Él. Y la segunda cosa, hermano, tenemos que tener un plan. No es nomás hacerlo. El resumen de lo que vimos en cuanto al Señor Jesucristo, si tuviéramos que ponerle un tema al plan, ¿cuál era el tema? El tema era seguirle. Pero seguirle cómo, por qué, para qué, Él se lo desarrolló completamente, hermano. Seguirle para ser pescadores de hombres. Pero hay que hacerlo de esta manera. No lo van a hacer solos, les voy a ayudar. Y por último, siempre voy a estar observando cómo están desarrollando eso, porque quiero que lo hagan bien. Amado hermano, no son cosas nuevas, pero tal vez son cosas que de pronto nos recuerdan que hemos descuidado responsabilidades, hemos descuidado cosas básicas y fundamentales en nuestra vida cristiana, para entonces hacer discipulado dentro de nuestra iglesia. Y al hacer discipulado, hermano, tener frutos que permanezcan. ¿Sabe qué? Si Dios tiene que llamarme hoy, esta noche o mañana, en el ministerio que yo hago, hermano, yo me voy a ir tranquilo, porque yo formé mi equipo. Yo tengo mi equipo. Cuando yo aprendí esto, dije, necesito ponerlo en práctica. Yo sé que hay 2 pastores más que pueden hacer mi oficio, que pueden ir a los lugares donde yo voy, que pueden dar las clases que yo doy, porque fueron capacitados, porque fueron entrenados perfectamente. Entonces, hermano, mi ausencia no se va a sentir. No voy a dejar un vacío tremendo. Claro, un poquito, no un vacío, porque estoy medio gordito. No, hermano.
la obra va a continuar. No voy a ser la razón para que se estanque. Hermano, necesitamos hacer eso nosotros. Entonces somos verdaderos discipuladores. Amén. Inclinemos nuestra cabeza, por favor. Señor, esta mañana hemos tratado de entender algo más de tu palabra. Y es verdad, nos gusta hacer, pero poco nos gusta hacer. Y hoy hemos sido desafiados a ser como tú quieres que seamos. Porque para hablar a otros de Cristo, para traer a otras personas a ti, Señor, yo necesito vivir lo que les voy a enseñar, lo que les voy a decir. Ellos tienen que verlo reflejado en mi vida, en mi diario vivir. De otra manera se harán religiosos, llenos de costumbres, llenos de leyes, o como dice el Señor, de mandamientos de hombres, menos hombres y mujeres verdaderamente entregadas a ti. Te ruego esta mañana, Señor, que lo que tú has hablado a mi vida no solamente quede en mi mente y luego se vaya y olvide, sino que pueda llevarlo a la práctica, que pueda, Señor, hacerlo realidad. Quiero conocerte más, pero de manera experimental en mi vida, mirando como lo más valioso el conocerte que lo que me pasa. Glorificarte, cumplir con mi llamado, ser como tú, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Y tener un plan de acción para desarrollar en el cumplimiento de mi llamado, de mi propósito de vida. Señor, ayúdame a que pueda ordenar mi vida como tú quieres que sea y no seguir como hasta ahora he estado viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en nuestras vidas. Muchas gracias.